Estamos hablando del tema identidad profética del ciudadano de reino. Este es un tema de cultura de reino. En la prédica pasada estuvimos hablando de Ezequiel 1:10, acerca de los 4 seres vivientes, y también empezamos a hablar de 7 aspectos de Apocalipsis 4:1-2 que definen al ciudadano de reino o su identidad profética como ciudadano de reino. Todos nosotros sabemos, y hago hincapié en esto, debemos ser un pueblo profético. Lo profético debe ser una constante en la vida de los creyentes, porque somos un pueblo profético, es decir, un pueblo guiado por el Espíritu Santo, así que debemos estar activados en los dones del Espíritu Santo, en los dones del Señor, porque la Biblia dice en Joel 2:28 que Dios habitaría y andaría en medio de su pueblo, y nosotros seríamos su Dios, seríamos su pueblo, y Él sería nuestro Dios, habitando en medio de nosotros. Así que es tan importante que nosotros veamos estos temas, nos familiaricemos y seamos activados precisamente como ciudadanos del reino en esa identidad profética que forma parte de nuestra cultura. Recuerda, somos una cultura profética en la adoración y alabanza, una cultura profética en la oración, en la intercesión. Somos una cultura profética en la palabra, en la interpretación de la palabra, la aplicación de la palabra y la extensión de la palabra de Dios al mundo. Somos una cultura profética en traer el mensaje del cielo, el mensaje del Señor Jesucristo de manera evangelística a todos los pueblos de la tierra, haciendo discípulos en todas las naciones de la tierra. Y el libro del Apocalipsis, y específicamente la vida del apóstol Juan, es un modelo del creyente que ha madurado en Cristo hasta una estatura de la plenitud aquí en la tierra, como sucedió con Juan, y que escribió el libro del Apocalipsis o el libro de Revelaciones para la iglesia de Cristo. Bueno, estuvimos hablando de esos siete aspectos del ciudadano de reino en su identidad profética. El primero que tratamos: después de esto miré, según el versículo Apocalipsis 4:1, que aquí están condensados en este Apocalipsis 4 todos los aspectos proféticos de un cristiano o de un ciudadano de reino. Y leemos nuevamente el versículo: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Parece este versículo como algo muy circunstancial y muy exclusivo para el apóstol Juan, específicamente para traer la revelación del Apocalipsis, pero no es así. Aquí el Señor, aunque tiene una revelación exclusiva para el apóstol Juan, específicamente, una revelación que no se la dio a nadie más, y no hay más revelación de ese tipo en la tierra, porque el Apocalipsis cierra toda la revelación escrita, que debe quedar escrita e infalible. Sin embargo, la experiencia misma del apóstol Juan es una experiencia que nos modela, nos enseña y nos muestra que el Señor sí quiere tratarnos o guiarnos de esa manera. Así como el Señor trajo sobre el apóstol Juan esta experiencia con el Espíritu Santo de ser tan profético, así también Dios quiere sobre nosotros traer ese tipo de desarrollo en lo profético. Entramos al punto 3, que fue la primera voz que oí. Ese elemento de Juan 1, de Juan 4:1, del Apocalipsis 4:1, la primera voz que oí, la voz de Jesús en tu conversión. Refrescar la experiencia de conversión, quitar los sonidos y ruidos extraños a que nos acostumbramos a oír según la cultura de este mundo, porque esos ruidos acallan la primera voz del Señor. Hablamos de la importancia de seguir a Cristo con todo el corazón. Bueno, y número 4, hoy hablaremos de 3 elementos bien importantes de este versículo y del cristiano de reino que tiene esa actitud profética o esa identidad o ADN profético. Número 4, como trompeta. Como trompeta.
una voz como de trompeta. La primera voz que oí debe llegar a ser tan clara como una trompeta que suena en nuestro oído espiritual. Y debe tener un toque muy claro. El apóstol Pablo habla de la diferencia de los toques de trompeta en la batalla. Y dice que si el sonido de la trompeta fuese incierto, entonces ¿quién se preparará para la batalla? Es decir, si en la antigüedad había un trompetista o un trompetero que anunciaba y tenía diferentes toques. El toque de descansar, el toque de despertar, el toque, pero había un toque que era el toque de trompeta de batalla y había diferentes toques de trompeta con los cuales anunciaban si la batalla era recia, si la batalla era ataque inminente, si la batalla era estratégica, cuál era la táctica, etcétera. Los toques de trompeta indicaban a los soldados, pues ya estaban muy entrenados ellos en los toques de trompeta, en oír los toques de trompeta, para saber cuál era la estrategia que tenía que aplicarse en determinado momento. Porque ellos no podían oír la voz de su comandante, eran tantos miles de soldados y no existían equipos de sonido entonces como para que estuviera el comandante, el capitán con un parlante anunciando. Entonces era necesario ser entrenados en toques de trompeta. Pues bien, la primera voz que oí como de trompeta significa que aprendemos a oír la voz del Señor y aprendemos a ser guiados en las diferentes órdenes o diferentes comandos que el Señor nos da al oído para ser estratégicos, para avanzar en todo lo que el Señor quiere que nosotros avancemos. Debe tener en nuestro oído la voz del Señor una cosa bien importante, dos cosas bien importantes. Número uno, la claridad. Y número dos, el suficiente volumen. ¿Cómo así volumen? Aquí me estoy refiriendo no tanto a que la voz suene más duro o más suave. Esto es modelando, está tipificando nuestra sensibilidad para identificar claramente la voz del Señor hablando a nuestro corazón. Y este sí que es un elemento profético para un ciudadano del reino del Señor. No podemos ser ovejas del rebaño que no distinguen la voz de su pastor, que no oyen la voz de su pastor o que no le es clara la voz de su pastor. En YouTube hay muchos videos, particularmente uno, ustedes lo pueden buscar, no lo pongo acá porque pues seguro tiene derechos de autor y me tumba la enseñanza, pero hay un video particular que usted puede consultar y dice más o menos así para que lo busques en YouTube, dice las ovejas oyen la voz de su pastor. Aparece un rebaño y vienen otras personas y chiflan, silban, llaman a las ovejas y las ovejas están sordas, no los oyen para nada. Pero viene el pastor, el que es el pastor de las ovejas, y hace su silbido característico e inmediatamente todas las ovejitas empiezan a balar, a responderle y vienen corriendo hacia su pastor. Es tiernísimo este video. Pues bien, así debemos nosotros como ovejas reconocer la voz de nuestro Señor Jesucristo cuando habla. Y no reconocemos la voz de los extraños. Ahí tienes el versículo específicamente para leerlos. No oímos ni el silbido, ni el chiflido, ni la flauta, ni la voz de los extraños. Oímos solamente la voz del Señor. El volumen como trompeta habla de la sensibilidad o la identificación clara de la voz del Señor. ¿Cuál es la voz del Señor? La discernimos claramente y la diferenciamos de la voz del mundo. Y precisamente en estos días de pandemia, en estos días de elecciones de los Estados Unidos, en estos días de tantas señales antes del fin, surgen tantos mensajes a través de las redes sociales, mensajes falsos, fake news o falsas noticias, mensajes exagerados, mensajes de los llamados conspiranoicos, los conspiracionistas o conspiranoicos, que les parece que todo, pero quiero decirles,
nosotros oímos la voz del Señor en medio de toda esta maleza y de todo este ruido extraño, en medio de todos estos cardos y espinos, confusión, error, porque el diablo envía confusión sobre el mundo. No crean todos estos cuentos de el nuevo orden mundial que se está levantando y que fulano de tal está asociado con un sutano y perencejo y etcétera, y vienen por aquí, van por allá, y los platillos voladores están llegando y los dinosaurios se resucitaron y están pasando tantas cosas, y los enanitos verdes y bueno, una cantidad de historias. Y dice la Escritura claramente, puedes ver el versículo ahí: vendrá el tiempo en que no sufrirán la sana doctrina, sino que se volverán a las fábulas, es decir, ya no quieren oír la doctrina sana, ya no quieren oír doctrina sana, doctrina bíblica, porque ya están aburridos, como los israelitas que ya no querían comer maná, y se van a las cosas fabulosas, algo extraordinario, algo estrambótico, les suena mejor que el nuevo orden mundial, que los platillos voladores, les suena mejor a su oído y se van detrás de todas estas fábulas y estas mentiras. Pero el cristiano profético del reino, el cristiano que tiene la identidad profética como verdadero ciudadano del reino, él oye la voz de Dios serenamente, pacientemente, en medio de todo este caos que está ocurriendo, en medio de todas estas falsas noticias, que si la vacuna, que si no la vacuna, que la vacuna es el número de la bestia, bestia, que se inventaron bueno, cuántas cosas que dicen cada día, y si no tienes el discernimiento y no escuchas la voz de Dios, lo primero que vas a hacer es salir corriendo, asustado, lleno de pánico, a esconderte debajo de tu cama, porque está terrible la situación, ¿sí? Sí, y bueno, estamos viviendo situaciones terribles a nivel mundial y debemos cuidarnos, sí, pero debemos oír por encima de todo ello la voz del Señor con el volumen de trompeta. La voz del Señor no debe ser para nosotros un sonido como de un pitito que suena ahí y que no alcanzamos a distinguir en medio de todo el ruido, ¿sí? Sino debe ser un sonido de trompeta, un sonido fuerte, un sonido que llega, un sonido que podemos distinguirlo. Y qué maravilloso es crecer en sensibilidad de oído espiritual, desde esa voz imperceptible hasta la voz de trompeta. La primera voz que escuchamos del Señor en el llamado inicial a seguirle como el Señor debe seguir siendo clara. Pero en el principio es una voz clara y luego podemos entrar en silencio por dos razones. Número uno, porque Dios ya nos habló y nos dijo lo que teníamos que hacer. Y mientras no obedezcamos, no lo hagamos, pues Dios no va a cambiar de orden. Simplemente ya nos dijo lo que teníamos que hacer. Así tenemos a veces periodos largos de silencio y decimos: Señor, ¿dónde estás? No oigo tu voz como al principio la oía. ¿Qué pasó? Estoy perdido. No. Realmente hay silencios porque ya nos habló el Señor. Otras veces hay silencios porque no estamos haciendo caso a la primera voz que oímos, no hemos hecho las cosas. Dios nos va a dar nuevas instrucciones hasta que no cumplamos las primeras instrucciones. Pero de todas maneras, Dios sí vuelve a hablarnos. Y nosotros debemos desarrollar la sensibilidad de oír la voz del Señor. Qué importante es intencionalmente desarrollar el oído espiritual para la voz de trompeta del Señor, porque la voz de trompeta es la única que nos puede salvar en medio de todo este caos que vendrá sobre el mundo, un caos de confusión. Apenas está empezando. No se crean que ya va a pasar la confusión. No, apenas está comenzando la confusión y las gentes correrán de aquí para allá, de allá para acá. Unos dirán una cosa, otros otra cosa y todo el mundo estará confundido.
Aún los gobernantes de las naciones estarán confundidos, pero los hijos de Dios, proféticos del reino de Dios, no tendrán ninguna confusión, porque la voz del Señor sonará como trompeta en su oído espiritual y resonará en su corazón, y seremos y nos mantendremos como aquellas ovejas que oyen y distinguen claramente y corren como el rebaño tras su Señor. Gloria a Dios. Entonces en esto tenemos que enseñar este principio. No es que Dios no nos hable, sino que ni nuestros oídos espirituales, ni los dones del Espíritu deben estar tan bien desarrollados como para oír la voz del Señor como una trompeta que hace sonar claramente los sonidos de las órdenes celestiales según la voluntad perfecta de Dios y la palabra del Señor. Muy importante esto. Entonces veamos el número 5. Número 5, hablando conmigo. Hablando conmigo. La voz del Señor hablando conmigo. Oh, qué precioso. Nosotros como cristianos todavía tenemos una falta de comunión tal con el Señor que no podemos creer que el Señor hable con nosotros en forma personal, que el Señor hable conmigo. Creemos, sí, el Señor le habla al hombre, sí, el Señor le habló a la humanidad a través de la Biblia, y ahí le habla a la humanidad a través de la Biblia, pero todavía tenemos esa concepción, esa conciencia de Dios le habla a los hombres. Dios habla hoy, sí, ¿a quién no? Pues a la humanidad. Habla como el presidente le habla a los colombianos, pero el presidente no me habla a mí personalmente. Me habla a mí como un colombiano más que soy, pero no me está hablando a mí porque a mí ni me conoce. Él no me puede ver, no me distingue, no sabe quién soy yo. Si le dicen mi nombre, él dirá, pues, ¿quién es este señor? No sé quién es. Y muy raramente podré llegar a hablar con el presidente personalmente. Entonces todavía tenemos esa conciencia natural. Escúchame bien, esa es la conciencia o conocimiento natural del hombre natural, el que no ha nacido de nuevo en Cristo. Él piensa que Dios es un ser impersonal, que habla de manera impersonal a todos los ciudadanos como la supranación, que es una nación, pero habla así, de manera altisonante como trompeta, pero a todos, no a mí. Y saben una cosa, tenemos un Dios personal. Tenemos a un Dios personal. Jesús es personal. Jesús le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya porque si no me fuese, el Consolador no vendría. Y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Mateo 28. Entonces el Señor nos hizo la promesa de estar personalmente con cada uno de nosotros, porque desde el trono, desde su posición divina, desde el cielo, Él sí puede hablar con cada uno de nosotros personalmente y ser nuestro Dios personal, ser nuestro Señor y nuestro comandante y nuestro amado y nuestro hermano mayor y nuestro Rey de manera personal, nuestro Señor de manera personal. Enfatizo esto mucho con la misma palabra, repitiéndola, porque es tan necesario que repique en nuestro oído la trompeta del Señor diciéndonos, yo hablo contigo. La voz del Señor hablando conmigo. ¿Cómo puedo desarrollar esa conciencia y esa confianza de comprender, de aceptar, de creer? Lo voy a decir al revés porque es el orden correcto. Creer, aceptar y comprender que Dios, que Jesús habla personalmente conmigo. Que Él, siendo Dios del universo entero, siendo tan grande, infinito de hecho, Él se interesó en mí personalmente y habla conmigo. Que para Él yo soy especial, que para Él yo soy peculiar, no hay otra persona como yo en el universo y Él quiere hablar conmigo porque Él me hizo a mí sin igual. Ahora, no estoy hablando de mí solamente, estoy hablando de ti, estoy hablándote a ti, tú eres sin igual, no hay otro como tú, tú eres único,
en el universo. Tú eres una creación única. Tú eres una vida, una existencia y un ser único, creado por Dios a su imagen, conforme a su semejanza. Recíbelo. De tal manera que si Dios se tomó la molestia de hacerte con todas estas características que he narrado, entonces Dios también quiere hablar contigo personalmente y hablar contigo cuantas veces sea necesario para para establecer una relación personal e íntima contigo. Tú no eres un número. Tú no eres un número más de una serie. Tú no eres una clasificación en un archivo. Tú no eres uno más del montón. Impersonal, anónimo, sin nombre, que no tiene importancia. No. Tú eres una persona creado a la imagen, conforme a la semejanza por Dios, generado de generación en generación por el principio generacional, pero único ante Dios, para que Dios te hable a ti, para que Dios te exprese su amor a ti de manera única, porque a cada uno de los semejantes, todos somos semejantes, el Señor nos expresa su amor de manera única, sin igual, peculiar y diferente. Jesús te ama. Jesús te ama a ti. Jesús te ama a ti con todos tus defectos, tus pecados, tus complejos, tus faltantes. Pero te aseguro que Dios, que Él te diseñó, te dibujó, te pintó, te coloreó, como dice el Salmo 139. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Salmo 139. Ahí lo tienen. Siéntete como lo que realmente eres, único, en medio de los semejantes. Y cada uno de nosotros somos iguales pero diferentes, sin iguales, iguales pero sin iguales. Ajá. Iguales en el sentido de haber sido hechos en la misma imagen y semejanza de Dios, pero sin iguales en que somos únicos. Cada uno de nosotros somos como los copos de nieve, no hay uno igual al otro. Hoy siéntete amado, siéntete amada por el Señor. Hoy yo declaro que se corta en ti, que se desarraiga todo complejo de tu corazón de sentirte desechado, olvidado. Hoy yo declaro que sales de esa tierra del olvido. Hoy yo declaro que sales de esos complejos sobre complejos y esas capas de complejos que cayeron sobre ti. Hoy declaro que la sanidad del Señor viene a tu vida, viene poderosa, maravillosa, para que la revelación del Espíritu Santo acerca de ti y de la voz del Señor hablándote a ti personalmente, de manera exclusiva, en el sentido que eres sin igual, porque Él es poderoso para hacerlo. Esa voz hablando contigo. La voz del Señor está hablando contigo hoy. La voz del Señor está hablando conmigo hoy. Aquí en este punto de hablando conmigo, debemos desarrollar la atención por discernimiento de las circunstancias. Ajá. Atención por discernimiento de las circunstancias. Debemos aprender a ver las señales de su voz alrededor nuestro cuando Él nos habla. Debemos aprender a escuchar su voz detrás de la lectura bíblica consciente, de la meditación bíblica y de la meditación en oración. Porque la voz del Señor hablando conmigo
no es una voz audible aquí en los oídos. Jesús sí tuvo la voz del Padre hablando en su interior, hablando en su oído. Pero él también tuvo que desarrollar esa sensibilidad. También los profetas del Antiguo Testamento tuvieron esa voz hablando dentro, pero los ciudadanos del reino en el Nuevo Testamento, esa promesa también está dada para nosotros y debemos aprender a activar esa voz profética en nuestro interior. Que no es una voz audible aquí, repito, como si tuviéramos un teléfono hablándonos, no, es una voz que debe aprenderse a discernir, que debemos aprender a escuchar, porque de muchas maneras habla Dios, de muchas formas nos habla Dios, dice la Escritura. En el Antiguo Testamento habla de los sueños, que Dios nos habla por sueños y en visión nocturna a todos los hombres, pero en el Nuevo Testamento, repito el versículo de Joel 2:28, que el Señor nos estaría en medio de nosotros y nos hablaría a través de profecía, los dones del Espíritu Santo, visiones y sueños, que lo dice claramente. Así, en el nombre de Jesús, yo declaro que ahora que crees y aceptas que Jesús sí puede hablarte a ti personalmente, y que tú ya no te crees con tan poca importancia como para que Dios ni se fijara en ti, ni se acordara de ti, ahora que crees que el Señor sí está interesado en ti y en hablarte personalmente y en hablarte cada día y todas las veces que sea necesario, entonces que tú puedas orar y que podamos orar hoy para que sea soltado en ti el que puedas desarrollar los dones del Espíritu Santo y el entendimiento y la comprensión de la voz de Dios, la sensibilidad a la voz de Dios. Los complejos, los temores, la frustración, el autorrechazo, vienen por no identificar la voz del Señor que me habla a mí personalmente. Muchas personas con falta de sanidad interior, aún de sanidad psíquica, psicológica, aunque terminan con problemas mentales, tienen estos complejos y tienen estos aún patologías porque no entendieron que hay un Dios personal que les puede sanar interiormente y que, de hecho, el cerebro humano y la mente que vive dentro del cerebro humano fue diseñada para estar ensamblada con el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo, si el Espíritu del Señor está ensamblado espiritualmente con la mente espiritual y la mente espiritual funciona con base en el cerebro humano y hay este enlace y este ensamble de esas tres partes, entonces no tendríamos por qué tener ningún tipo de desequilibrio ni emocional, ni mental, ni nada por el estilo. Ni los demonios no podrían interferir allí para causar daño, para causar robo, destrucción, zozobra, angustia, cuanta cosa pueda enfermar. No podrían estar allí metidos, interfiriendo, porque está el Espíritu Santo sobre la mente del hombre, sobre la parte intelectual y la parte emocional, en equilibrio, y sobre el cerebro también, porque saben ustedes que todo el funcionamiento cerebral está regido por unos principios o una mente espiritual detrás de ese cerebro. De tal manera que la sanidad opera desde el mundo interior hacia el mundo exterior. Porque los ríos de agua viva del Señor fluyen del interior, como dice, del corazón de los que creen en mí fluirán ríos de agua viva y será una fuente que salte para vida eterna. Así la sanidad es una fuente que proviene del espíritu, del interior, y que viene hasta las neuronas del cerebro y las sana, el Señor sana. Las neuronas del cerebro transmiten la sanidad a través de
el sistema nervioso a todo el organismo, que es el poder del Espíritu Santo, que reside en el Espíritu y baja hasta lo más minúsculo de la tierra. Así que yo también activo en este día la sanidad, los dones de sanidades de patologías de todo tipo. En el nombre de Jesús yo desato hoy la sanidad y el equilibrio emocional en tu vida, el equilibrio mental en tu vida, el equilibrio del sistema nervioso. En el nombre de Jesús, ahora mismo declaro que se suelta desde el Espíritu Santo que vive en ti, se suelta sobre tu espíritu, sobre tu mente, sobre tu conciencia, sobre tu inconsciente, tu subconsciente, sobre tu mente consciente, sobre tus sentidos, sobre el sistema nervioso, la médula espinal, sobre todos los tres sistemas, bajando hasta la punta de tu dedo meñique. Yo declaro la sanidad de la cruz, la sanidad ganada y conquistada por Cristo en la cruz, la declaro que está fluyendo con poder en tu vida en este momento. En el nombre de Jesús, haya un río de sanidad. En el nombre de Jesús, un río de sanidad en este día. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Toda persona que se ha sentido triste, desolada, olvidada, apesadumbrada, toda persona que ha perdido familiares en esta pandemia, toda persona ahora mismo reciba en este momento, recibe en este momento la sanidad, el consuelo, el equilibrio. El fruto del Espíritu Santo, de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahora mismo recíbelo. Toda persona que ha estado encerrada en esta pandemia en su casa, que no ha visto casi ni la luz del sol, que ha estado atemorizado allí del contagio, que no sale casi de su casa, porque tiene temor de contagiarse. Ahora mismo yo declaro en el nombre de, no te estoy invitando a que te salgas, no, estoy declarando sobre tu vida la compañía perfecta en medio de tu soledad o en medio de tu rutina. Declaro la compañía perfecta del Señor, de la presencia del Señor, de la gloria del Señor sobre tu vida en este momento, en el nombre de Jesús. Señor, envía ángeles que vengan, ángeles de compañía permanente, tus ángeles, oh Señor, para que traigan el sentir del cielo, el sentir de tu presencia. En el nombre de Jesús, ahora mismo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Toda persona que ha sido menospreciada, aún los que fueron menospreciados por sus familiares, que fueron echados aún por sus familiares. Dice que si mi padre y mi madre me dejaran, me botaran, con todo ello, el Señor me recogerá. Y ahora yo declaro sobre tu vida que el Señor te recoge y te da consolación. Y te envía personas para consolarte y para ser amigos. Te envía amistades para levantar tus manos, para levantar tu vida en el nombre de Jesús. De tal manera que toda frustración, todo rechazo, toda soledad, toda tristeza, ahora mismo el poder del Señor actúa sobre ello. Eres muy importante para el Señor y Dios te habla. Y no solamente te habla, está preocupado por ti y cada día Él se ocupa en bendecirte y quiere bendecirte. Lo único que tienes que hacer es aprender a flotar en las aguas de su presencia. No te ahogues, no te ahogues peleando con tus propios músculos y con tus propias emociones. Simplemente debes permitir que el Espíritu de Dios, que son aguas profundas, te saquen a flote. Te saquen a flote por principio de flotación. El principio de flotación natural es simplemente no entrar en pánico ni desesperación, y es permitir que la flotación natural te saque a la superficie sin mucho esfuerzo. Solamente chapaleas un poquito y te mantienes arriba. Así
En el nombre de Jesús yo declaro que aprendes a tener sensibilidad para oír la voz del Señor como de trompeta, con la sensibilidad suficiente y para que tú puedas flotar en medio de cualquier circunstancia, siendo arrullado y siendo llevado por el río, por el fluir, por la fuente de vida del Señor que vive en ti. Que vive en ti, no vive en tu casa. Él vive en ti, la casa eres tú, no tu casa. No son más importantes los ángeles, Dios te manda ángeles de compañía, pero es más importante el que vive dentro de ti, que es el Espíritu Santo mismo de Dios que habita contigo. Así yo cancelo todo temor que ha venido, todo daño que ha venido emocional, toda enfermedad paralela que se ha desarrollado en este tiempo, por los cambios de circunstancias. Yo declaro la sanidad, declaro la autoridad y declaro el poder de Dios sobre tu vida. Qué importante este punto, hablando conmigo. Si Dios está interesado en algo en este tiempo, es en hablar contigo personalmente. Y mientras más solo estés, y esto lo modela Juan en el Apocalipsis. ¿Acaso se nos ha olvidado que Juan estaba solo, desterrado en la isla de Patmos? La isla de Patmos era una isla desierta, en donde fueron y botaron a Juan allá en una playa, y se fueron los romanos que lo trajeron. Le dijeron, sobreviva como pueda, ojalá se muera rápido. Y él sobrevivió allí. Estaba solo, en una isla, abandonado. Pero no estaba solo. El Señor estaba hablando con él. La voz del Señor hablando conmigo, decía Juan, en medio de esta isla. Y escuchaba la voz como de trompeta que le hablaba, y escribía el libro del Apocalipsis, narrando todas las experiencias de intimidad con Dios. Esto es un modelo para nosotros. Que si Juan, en una isla desierta, solo, tenía una comunión tan íntima y tan maravillosa, y disfrutaba cada día en la presencia del Señor, disfrutaba cada día en el Espíritu, porque estaba en el Espíritu en el día del Señor Jesús, cuando oí una voz como de trompeta hablando conmigo, me dijo, ven, sube acá. ¿Cómo nosotros nos vamos a ahogar en medio de una situación si no estamos viviendo en una isla desierta? Alguno dirá, sí, pero es que yo me siento como en una isla desierta. Pues gloria a Dios, Juan ya se sintió así, y este mensaje es para ti, para que aproveches al máximo la soledad que has experimentado, y el Señor sea tu consuelo, y sea tu fuerza, y sea tu bendición, y no te sientas solo, porque el Señor está contigo, como con voz de trompeta, hablando contigo.